En el capítulo 24, en el último capítulo del Evangelio de San Lucas, se nos narra la resurrección de Cristo, mejor dicho, el acontecimiento del encuentro, primero con el sepulcro vacío, primera parte de este capítulo, y después la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, y luego la aparición a los apóstoles, las últimas instrucciones de Jesús y la ascensión. Acá ocupa un lugar muy importante el relato de los discípulos de Emaús. Ese mismo día, dice que es el primer día de la semana, día de la luz, según el libro del Génesis. Y día de la luz con mayúsculas, según el Nuevo Testamento. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. En el camino hablaban de lo ocurrido. El camino representa la vida. Y es una vida que se va desgastando en la conversación sobre lo divino, sobre el misterio insondable de la cruz. Acá con tristeza, con desesperanza, se van alejando de Jerusalén. Este relato es un relato de conversión también, de cambio de dirección. Algo parecido a lo de María Magdalena, que mira el sepulcro y después se vuelve hacia Cristo. Acá pasa algo similar. La mirada de María Magdalena frente al sepulcro, dominio de la muerte, y después frente a Cristo, dominio de la vida. Acá los discípulos de Emaús se van alejando de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, y se va produciendo esta distancia, este distanciamiento y un progresivo oscurecimiento, reflejado no solo en la desazón, en la desesperanza que ellos tienen, sino también en el tiempo. Va atardeciendo. Conversaban y discutían sobre este gran tema, la pasión de Cristo, lo que ha sucedido. Pero sin esperanza. Ya van 3 días que sucedieron estas cosas, le van a decir a Jesús. Pensábamos que ibas a restaurar a Israel, que iba a restaurar, todavía no lo reconocen. También es similar el pasaje al de María Magdalena. Jesucristo se hace presente, pero no es reconocido inmediatamente. Es un modo de obrar divino, un modo efectivo de obrar, pero sin propaganda, sin manifestación muchas veces. Generalmente es el modo habitual del obrar divino. Obra ocultamente en el corazón de las almas, en el corazón de los hombres, ocultamente. Y va enardeciendo, como nos dice acá también. Los propios discípulos lo reconocen, dice en el versículo 32, no ardía, ya lo han reconocido allí en Emaús con el gesto de partir el pan, y Jesús desaparece. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Es toda la vida esto. Es la palabra de Dios que se va expresando sutilmente, con delicadeza, en lo profundo del corazón a lo largo de toda la vida. Y lo va iluminando, lo va enardeciendo. Ese ardor del corazón es el ardor del corazón de Cristo que se transmite, que se contagia. Esta expresión es toda la vida. Nos hablaba en el camino. Jesucristo nos habla en el camino. El camino es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso los discípulos en ese mismo momento, en medio de la noche, van a volver. Hay un paulatino alejamiento y después un regreso, una lejanía y un retorno, una salida y una vuelta, que es la historia de la humanidad, en definitiva,
de la cercanía de Dios, signo de lo cual es la Jerusalén celestial, a la lejanía, a la oscuridad, alejamiento, oscurecimiento, al atardecer. Nos dice el Génesis, hubo tarde y hubo mañana. La historia entera es como un largo atardecer en espera del amanecer definitivo. Jesucristo es el amanecer, el oriente, que nos orienta, que nos dirige. Primer día de la semana, al amanecer comienza este capítulo 24. Hubo tarde, hubo oscuridad, hubo una puesta de sol el Viernes Santo. No solo la oscuridad que narran los evangelios, sino el sol que nace de lo alto. Se estaba poniendo, se opaca, se oscurece, se oculta, muere. El sol que muere, pero amanece, resurge. Hubo tarde y hubo mañana. Casi esas dos palabras del Génesis lo dicen todo. Como sucede muchas veces en la Sagrada Escritura, una expresión, una palabra, lo resume de alguna manera todo el misterio de la salvación. En ese camino de alejamiento, Dios sale al encuentro, lo mismo que en el Génesis, nuestros primeros padres que se alejan, que se apartan por el pecado, y Dios que sale a su encuentro para buscarlos, para hacerlos volver, para sacarlos del ocultamiento, para sacarlos de la oscuridad, para retirarlos de las tinieblas, del poder del pecado. Es interesante también lo que Jesucristo, cuando se aparece, les pregunta qué comentaban por el camino. En otra ocasión Jesús también lo había hecho, cuando los discípulos hablaban de quién era el más grande, quién era el más importante. ¿De qué hablaban por el camino? No se atreven a decírselo en aquella ocasión. El camino es la vida. El tema de conversación es lo importante en la vida. ¿Qué es lo importante en sus vidas? Y en este caso era la desazón, la desesperanza. El escándalo de la cruz, en definitiva, que no será entendido si no es por la gracia. Los discípulos de Maús responden con una pregunta a esta pregunta. En cierto modo, una pregunta, casi una... En esta traducción va con signos de admiración directamente, no con una pregunta. A lo sumo una pregunta retórica. Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Eres el único que no sabe? ¿Cómo puedes ignorarlo? El único forastero, el único peregrino. Jesucristo como peregrino también aquí. La respuesta de Jesucristo es otra pregunta. ¿Qué cosa? Para que ellos expongan todo su dolor, todo su desánimo, y Él comience, frente a esa herida del alma, a curarla con el ardor de su palabra y después con el gesto evocador de la Eucaristía. Tú eres el único que no sabe. Jesucristo podría haber respondido allí. Lo responde después. Lo responde de una manera enigmática para nuestro modo de leer, que es cuando en medio del texto dice, en medio del acontecimiento, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Era necesario que esto sucediera y había sido anunciado. Pero todavía aquellos hombres tenían el corazón entenebrecido, no podían ver. La insensatez es un no ver o un ver mal. No era necesario. ¿Acaso no era necesario? ¿Acaso no estaba anunciado? Tú eres el único que no sabe. Jesucristo les expone toda una cristología del Antiguo Testamento, es decir, los anuncios que el Antiguo Testamento hace sobre Jesucristo, expuesto por Él mismo. Es Él hablando de Él mismo, porque Moisés habló de Él, nos dice en otra parte. Jesucristo podría haber respondido, lo responde de esta manera, un poco después.
después de que los discípulos exponen su dolor. Tú eres el único que no sabe. Jesucristo ahí podría haber dicho inmediatamente: yo soy el único que sabe lo que ha sucedido. Ellos dicen: ¿acaso no sabes? ¿Cómo puedes ignorar lo que ha sucedido? La respuesta de Cristo es: ¿cómo ustedes pueden ignorar lo que ha sucedido? Yo soy el único que lo sabe. También cuando recordamos la búsqueda de María y José al tercer día, ¿no? Ya van 3 días, dice acá, mismo Evangelio, el Evangelio de San Lucas, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Al tercer día lo encontraron en el templo, María y José. ¿Acaso no sabían, le dice Jesús a los 12 años, que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Él es el único que sabe. Y por eso en este trayecto de alejamiento, de distancia y de oscuridad, en este atardecer, que es el atardecer de la historia entera, al final habrá luz. Creo que el profeta Zacarías dice en una parte: al atardecer habrá luz, tarde y mañana. Esa mañana, ese amanecer, esa luz definitiva de la Jerusalén celestial. Los discípulos en medio de la oscuridad vuelven, se levantan, un verbo de resurrección, resucitan, vuelven a la vida, y por eso enfrentan la oscuridad, vuelven a Jerusalén en medio de la oscuridad. Es como la figura del creyente llevando ese ardor, esa llama de la fe, esa luz de la fe, ¿no?, que nos recuerda el cirio pascual, en medio de la oscuridad de este mundo, pero camino a la luz, camino a Jerusalén. No es un deambular sin sentido. Y imposible dejar de lado esta gran petición que le hacen a Cristo, que debiera ser también la nuestra, ¿no? En el versículo 29 le insistieron. Jesús hace ademán de seguir de largo. Jesús quiere ser buscado, quiere ser encontrado, ¿no? Como el tesoro escondido de la parábola, Dios se esconde para suscitar el interés por la búsqueda. Me escondí y sí me buscaste. No como aquellos que no lo buscan. Dios que se esconde y no lo buscan. Anhela ser encontrado. Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. La gran petición de la iglesia de siempre. Noten que acá no piden, al estilo de lo que pasaba con el buen ladrón, no le piden un milagro, no le piden que siga hablando, no le piden ningún signo portentoso. Le piden lo único que vale la pena pedirle, que es: quédate con nosotros. Dios con nosotros, gran nombre mesiánico. Quédate con nosotros porque ya es tarde, el día se acaba. La luz parece extinguirse, las tinieblas parecen triunfar. Quédate con nosotros, tú que eres la luz, quédate con nosotros. Hay mucha tiniebla en nuestro corazón, solo tú puedes iluminarla. Y de esa manera vuelven a Jerusalén, cuentan lo que les había pasado en el camino, cuentan que lo reconocieron a Cristo en el signo de partir el pan, el final del camino. Ojalá también nosotros al final del camino, al final de la vida, podamos contar que nuestro gran tema fue Él. Como si Jesucristo nos preguntara también de qué hablaron en el camino, cuál fue el interés fundamental de sus vidas. Ojalá pudiéramos responder: tú solo, tú fuiste el interés de nuestras vidas. Tu pasión, muerte y resurrección fue la clave de toda nuestra existencia. Pidámosle al Señor entonces continuar este camino de regreso hacia la patria celestial.